Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INCI. Saludamos a todos los oyentes de INCI Radio y de este programa Las Cosas al Derecho, que una vez más transmitimos para acompañarlos en sus casas, para acompañarlos en esta cuarentena, para que tengan temas de debate, temas de discusión en torno a una discusión jurídica, pero que estamos como siempre tratando de ponerlas al derecho. Así que vamos a hablar hoy de cómo escoger a una persona para un tratamiento de coronavirus, cómo son los criterios para determinar quién se salva y quién no, ahora que están llenas las unidades de cuidado intensivo, cómo es esos criterios éticos y médicos que determinó la Academia Colombiana de Medicina en un documento publicado por Caracol, en un comunicado en realidad determinó 4 criterios y son los que vamos a ver y cómo se ve afectada la discapacidad de acuerdo a los 4 criterios para determinar a quién se le da prioridad para un respirador en caso de coronavirus, cuáles son los criterios éticos y cómo se ve afectada la discapacidad, porque en realidad en los 4 criterios de una u otra manera la discapacidad se ve excluida. Vamos a estar en una situación muy difícil porque la discapacidad, tal cual como ya lo había dicho la relatora de Naciones Unidas para la Discapacidad, Catalina de Bandas, va a ser la discapacidad tácitamente, porque no lo dice de manera literal, va a ser un factor de exclusión a la hora de salvar vidas en el coronavirus. Desafortunadamente esto está siendo así y el propósito de este programa es demostrarles cómo la salud, la discapacidad, los efectos de la discapacidad van a ser afectados ante la escasez de camas en las unidades de cuidados intensivos y cómo vamos a tener que reivindicar este derecho a la vida. Así que con esta pequeña introducción le doy la bienvenida a Henry Díaz, que me acompaña en este programa de Las Cosas al Derecho. Doctor, cordial saludo para usted y para todos los oyentes de INCI Radio que se conectan a este programa número 199 de Las Cosas al Derecho. Hoy estaremos hablando sobre cuáles son los criterios éticos para un tratamiento de coronavirus. Un tema escabroso, pero como siempre con el doctor Carlos Parra Duzán vamos a dejar las cosas claras. Al derecho en INCI Radio. Bueno, Henry, pues sí, nos vemos abocados a tratar una temática difícil, una temática que ante la ética, ante el derecho a la vida, ante esta lucha que estamos por vivir, se nos dificulta aún más, pero yo, como abogado, como director del INCI, como persona con discapacidad, me veo en la obligación de denunciar y poner sobre la mesa de que las personas con discapacidad estamos en riesgo en este momento, que seamos excluidos a la hora de otorgarnos un ventilador o un respirador, puesto que los 4 criterios determinados por la Academia Colombiana de Medicina ponen en riesgo que nos excluyan, porque definitivamente, como les voy a mostrar en este programa, los 4 factores que determina la academia de una u otra manera nos afecta y nos excluye. Así que hago como un llamado, un clamor, un sentido llamado a la coherencia, porque las personas con discapacidad también tenemos derecho a la vida. Por eso, Henry, yo mandé un videito corto a la oficina de prensa y a la gente del INCI que nos ayuda con medios de comunicación, haciendo este sentido llamado que salió o va a salir en Canal 1 sobre el derecho a la vida de las personas con discapacidad, así que me gustaría escucharlo para contextualizar de que del INCI estamos reivindicando el derecho a la vida de las personas con discapacidad y haciendo este clamor
de que nos respeten y nos garanticen el derecho a la vida en condiciones de igualdad. Así que lo vamos a escuchar para demostrar a los oyentes de que sí estamos velando por el derecho a la vida de las personas con discapacidad. Gracias, Henry. Con gusto, mi doc. Les habla Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos INSI, y quiero manifestar mi preocupación y el temor que tenemos por la garantía del derecho a la vida de las personas con discapacidad, de acuerdo a los criterios de la Academia Colombiana de Medicina para escoger a la persona para otorgarle un respirador en caso de contagio de coronavirus. Pues los 4 factores que determinó la Academia de una u otra manera afectan la discapacidad. La primera es determinar que pueda superar el episodio agudo y generalmente por las consecuencias de la discapacidad se dificulta que podamos superar este episodio. El segundo criterio es la expectativa de vida que tenga la persona y generalmente las personas por su misma discapacidad vemos reducido la expectativa de vida por el desgaste que tenemos en nuestra vida cotidiana. El tercer criterio es que no tengamos enfermedades de base y muchos de los compañeros con discapacidad, muchas personas ciegas han adquirido su discapacidad por la diabetes y asimismo la hipertensión y la obesidad van determinando otras enfermedades. Y la última es que tengamos menos desgaste o que representemos un menor desgaste en las unidades de cuidados intensivos y generalmente por la misma discapacidad, por el mismo apoyo que tenemos que tener, por tener alguna discapacidad como en mi caso la ceguera. Bueno, ahí lo escuchábamos, es un audio de unos 1 minuto 58 segundos, donde yo hago el llamado porque sí tengo desde lo personal angustia, tengo susto y digamos que como persona con discapacidad en este momento no me metería a una unidad de cuidados intensivos, no, porque siento que como persona con discapacidad me pueden vulnerar el derecho. Sí, señor. Y es que, Henry, señor, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley 1346, que hice parte del comité de seguimiento y muchas veces trabajamos en el artículo 10, las personas con discapacidad tenemos el derecho a la vida, pero nosotros el derecho a la vida en igualdad de condiciones que las demás personas, pero hemos visto socavar este derecho de manera paulatina cuando en el conflicto armado murieron más de 10 personas por falsos positivos, personas con discapacidad demostrada por el Estado colombiano. Igualmente, y esto yo lo comenté en una conferencia en la Universidad de Santa Marta, cómo hemos visto como un retroceso en los derechos de las personas con discapacidad de manera paulatina, y yo ya lo he venido denunciando y lo he venido comentando con preocupación. ¿Por qué? Primero, porque el artículo 10 de la Convención garantiza en todo caso el derecho a la vida de las personas con discapacidad, y por ser parte del bloque de constitucionalidad, pues desde luego que adquiere rango constitucional. Sin embargo, nosotros ya vimos, y en esa conferencia de Santa Marta que me invitaron a hablar, hablé de la sentencia SU, sentencia de unificación 096, que esa sentencia, Henry, señor Midak, aprobaron el aborto por razón de discapacidad. O sea, las 3 razones, y nosotros ya lo habíamos dicho en varios documentos académicos, de que el problema del aborto era que tenía 3 causales. Uno era cuando el aborto, o mejor dicho, el embarazo iba en contra de la autonomía de la mujer. El segundo era que digamos que la vida de la mujer estuviera en riesgo en el momento del parto. Y el tercero eran las graves malformaciones del nacituro o del feto. Y desafortunadamente en esta sentencia la Corte Constitucional aprobó, autorizó el aborto a una persona con discapacidad, bueno, no persona porque no había nacido, y según el Código Civil, persona es todo aquel que después de nacer subsiste al menos por un instante. Pero la dificultad que tiene esta sentencia es que definitivamente se demostró que posiblemente
la grave malformación que iba a tener este nascituro era nacer ciego. Así que, digamos, la Corte Constitucional y los juristas hablamos de que una grave malformación inviable con la vida es que definitivamente no puede vivir. El Instituto Nacional para Ciegos se pronunció en aquel momento y no estuvimos de acuerdo con la tutela y con el fallo, en el entendido que las personas con discapacidad también tienen derecho a la vida. Es decir, sí entendemos que una grave malformación incompatible con la vida pues sería una opción para el aborto, pero no una discapacidad con la cual nosotros vivimos y con la cual sí es compatible el hacer un proyecto de vida, el tener una proyección. De acuerdo, sí señor. Sin embargo, en la jurisprudencia de la Corte nos queda esta sentencia SU 096 de 2018, que nosotros hicimos un foro presencial con la magistrada María Cristina Pardo, estuvimos con algunos congresistas y estuvimos hablando del derecho a la vida de las personas con discapacidad, precisamente en torno a esta sentencia SU 096 que aprobó el aborto en caso de discapacidad, no en caso de graves malformaciones inviables con la vida, sino en caso de discapacidad, abriéndose una jurisprudencia terrible en contra de las personas con discapacidad. Por eso estoy poniendo en contexto estos 4 factores de la Academia Colombiana de Medicina que va a determinar a quienes salvan y a quienes no van a salvar, y a las personas con discapacidad muy probablemente no van a salvar porque los 4 criterios son en contra de la discapacidad, son perjudiciales para la discapacidad, no favorecen la decisión sobre las personas con discapacidad. Y en ese sentido, yo tenía, Henry, una entrevista el pasado 30 de julio con Camila Zuluaga, finalmente no se dio, pero me llama mucho la atención cómo patinó el presidente de la Academia Colombiana de Medicina, el señor Esguerra Villamizar. Patinó por un lado, patinó por otro, es un médico, y Camila Zuluaga finalmente lo llamó, le hizo la entrevista, es un poco larga, yo les ofrezco disculpas porque la vamos a retransmitir toda, pero es para que vean cómo patina en torno que si hay una persona de 80 años o hay una persona de 18 años, ¿a quién va a salvar? ¿Por quién se va a decidir? Y el médico Hernán Esguerra Villamizar, médico, pues definitivamente quedó en evidencia de que tienen una dualidad ética y moral, pues porque ante la situación de que se llenen todas las unidades de atención, de unidades de cuidados intensivos, aunque que en el momento que ya no hayan más respiradores, van a tener que escoger dentro de estos factores, dentro de estos protocolos para determinar quién se salva o a quién le dan prioridad, pues definitivamente la entrevista es muy diciente y yo prefiero que ustedes mismos la escuchen, como les digo, desde Blue, de la emisora Blue, Mañanas Blue, exactamente, con Camila Zuluaga y ante el presidente de la Academia Colombiana de Medicina, el señor Hernán Esguerra Villamizar. Así que la vamos a poner, digamos, advirtiéndoles que es un poco larga, pero yo prefiero más bien que ustedes sean testigos y ustedes mismos escuchen la entrevista y no sea yo quien les retransmita lo que allí se dijo. Pues finalmente prefiero que ustedes sean testigos de esta entrevista. Así que, Henry, vamos a pasar la entrevista, hacemos una pausa, con eso yo me organizo aquí mis papeles y voy a organizar la nueva entrevista que vamos a escuchar y voy a comentar los 4 factores de priorización a los pacientes del coronavirus y cómo puede afectar a la población con discapacidad. Así que, Henry, le agradezco que nos ponga en voces y sonidos la entrevista de Camila Zuluaga de Blue Radio, de Mañanas Blue, el pasado jueves 30 de julio de 2020, con el presidente de la Academia Colombiana de Medicina, el señor Hernán Esguerra Villamizar. Muchas gracias, Henry. Hacemos una pausa, organizamos los papeles, nos tomamos un sorbo de café y escuchamos al doctor Hernán
Esguerra. Está con nosotros hasta ahora Herman Esguerra Villamizar, que es el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, para preguntarle cómo van a ser esos protocolos. En caso de que eso llegue a suceder, ¿cómo se decide a quién se le entrega una UCI y si esos protocolos ya están establecidos? Doctor Esguerra, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Sí, buenos días. Doctor Esguerra, muy bien, y esa es la pregunta. ¿Cómo son los protocolos? ¿Eso ya está establecido en Colombia? ¿Es igual que al resto de los países? ¿Cómo funciona en caso de que lleguen a colapsar las UCI? ¿A quién se le entregan? ¿O a quién se le permite entrar y a quién no? Sí, es posible, y eso se ha presentado en varios países del mundo, en donde no obstante las medidas que tomen los gobiernos y las autoridades en salud, va a haber un momento en que la necesidad o el requerimiento para camas hospitalarias o para camas de cuidado intensivo o para ventiladores, las necesidades o la demanda va a sobrepasar lo que bien pueden o no haber hecho las autoridades en cuanto a instalación. Eso es una de las características de esta pandemia, en donde la mayoría de las veces los contagios van a superar aquellos pacientes que se recuperan, y algunos de los contagios van a ir o requieren hospitalización. Entonces, al requerir hospitalización, van a ir colmando las camas de hospitalización, y a medida que los hospitalizados pueden o no agravarse o mejorarse, entonces así van a requerir las unidades de cuidado intensivo. Entonces va a haber un momento, indefectiblemente, y así se ha presentado en buena parte de los países, en donde empieza a haber la necesidad de una cama, en donde puede haber varios candidatos o varias necesidades para ocuparla. Entonces, ¿qué se ha hecho o qué es lo que se estima en estas situaciones? En estas situaciones, primero, pues entonces, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina escribió un documento en donde normatiza, donde da cierta orientación para cuando estas situaciones se presenten. Y entonces allí el médico o el comité científico de la institución donde está hospitalizado, mirando ciertos criterios y ciertos parámetros y ciertas condiciones, entonces empiezan a decidir sobre uno u otro caso. Es importante tener en cuenta que en estos casos necesariamente van a primar ciertos criterios, y no es un criterio, por ejemplo, la edad o que el paciente tenga determinadas características, sino son varios criterios que se analizan, y finalmente se decide qué paciente debe ir primero a la unidad de cuidado intensivo o debe ir conectado a un ventilador mecánico, o va a recibir determinados servicios que bien le provea la institución en donde esté hospitalizado o el cuerpo médico en donde que lo está atendiendo. Doctor Esguerra, teniendo en cuenta que esto es ante todo una decisión de bioética, ¿usted cómo ve la posibilidad de que este tipo de decisiones, en caso de que se llegara a un pico de 100%, pasara a los centros reguladores de urgencias y emergencias, pues los CRUE, pues que llegaran a ser una decisión tomada por los CRUE y no directamente por los hospitales y las clínicas? Mire, todas las instituciones, primero, tenemos una recomendación, hay unas recomendaciones, bien puede ser los de la Academia Nacional de Medicina, o hay otras recomendaciones de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, en donde hay unos parámetros. Los primeros parámetros es la elegibilidad del paciente. No todo paciente infectado de COVID va a ser elegible para ocupar la unidad de cuidado intensivo. Entonces, hay parámetros dados por la misma Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y hay también la elegibilidad del paciente. Si el paciente dice, mire, yo no quiero ser llevado a unidad de cuidado intensiva, por más que lo requiera, si el paciente no acepta
o no quiere ir, o no permite ir, o no acepta ir, entonces ese paciente no es elegible para ocupar la unidad de cuidado intensivo. Eso es un parámetro. Y hay algunos otros parámetros dados por la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que dice este paciente no es elegible por X, Y o Z motivos, no es elegible para ir a cuidado intensivo. Por ejemplo, hay situaciones en donde el paciente está es un paciente críticamente enfermo, con falla multisistémica, que le falla el riñón, que le falla el corazón, que le falla el pulmón, que le falla esto, que tiene trombosis, que tiene toda una serie de cosas, y que no es elegible para ir a ventilador o cuidado intensivo. Hay que tener en cuenta que el cuidado intensivo no es salvador de vida. Sí. Yo, por el hecho de que voy a una unidad de cuidado intensivo, garantizo que va a salir vivo. No, el cuidado intensivo es para enfermos supremamente delicados, en donde la técnica y la medicina y la ciencia y todo el actuar médico ayuda a que el paciente o permite que el paciente se recupere, pero no... Doctor Esguerra, pero venga, permítame, aclaremos un poco más el tema de la edad, porque muchas personas mayores... No, la edad no es motivo, es motivo. Le planteo la pregunta, muchas personas mayores de 80 años, al ver experiencias de otros países, sobre todo europeos, pues piensan que cuando las camas de unidades de cuidados intensivos lleguen a su máxima capacidad, si es que eso pasa, ellos no van a tener prioridad frente a una persona joven y sana que pueda ser portadora del COVID. ¿Qué decirle a esas personas mayores de 80 años que dicen, a mí no me van a dar prioridad? Pues mire, yo pienso que si un manual de ética dice a los pacientes mayores de 80 años no se les da prioridad, precisamente ahí está fallando el manual de ética. Ahí está Claro, pero si eso no dice, doctor, discúlpeme, yo lo interrumpo en ese punto de lo que le dice mi compañero. Le voy a poner un caso práctico. Usted tiene las UCI completamente llenas y tiene un muchacho de 18 años que necesita una UCI y tiene un señor de 80 años que también por cuenta de COVID. ¿Cómo se define a quién de los dos se los da? Si no al de 18 por encima del de 80 años. Hay criterios. Están muy bien definidos los criterios para decir... Claro, pero la edad no es uno de esos criterios en donde una persona de 80 años podría llegar a priorizarse por encima de una de 18? No necesariamente. ¿En qué caso no necesariamente? Los criterios médicos es 1 más 1, 2. Hay que tener en cuenta mucho los 4 criterios, por ejemplo, que recomienda la Academia Nacional de Medicina, pero ténganlo por seguro que el actuar médico no es un actuar matemático. Hay que tener en cuenta muchos factores, los diferentes criterios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso le digo yo en un caso práctico, doctor, que es más fácil que la gente lo entienda en un caso práctico y en un caso hipotético. Llegan 2 pacientes, uno de 18, uno de 80. Usted dice, la edad no es un criterio que se aplique para escoger quién entra a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál sería un ejemplo para decir cómo se priorizaría que la cama se le dé, la unidad de cuidado intensivo se le da a una persona de 80 por encima de una de 18, si la edad no es un criterio? Por eso estoy comentando. Hay criterios. Por ejemplo, el primer criterio, pronóstico de supervivencia a corto plazo. Ahí no está hablando de mayor de edad o menor de edad. Otro criterio. Pero pronóstico de supervivencia a corto plazo, por lo general, la estadística y la probabilidad dice que es mucho más factible que el criterio de que la probabilidad de supervivencia sea mayor en una persona de 18 que en una de 80. Eso sí estamos de acuerdo. Bueno, por eso estoy diciendo. Los criterios, pronóstico de supervivencia a corto plazo. Segundo, pronóstico de supervivencia a largo plazo. Presencia de comorbilidad que afecten el pronóstico de largo plazo. ¿Qué tantos recursos de soporte vital avanzado serán necesarios para el paciente? Esos son criterios, pero no quiere decir... Yo lo entiendo con los criterios, pero todos esos criterios que usted... Sacamos la edad...
Y una sacamos vez la edad del manual, sacamos la edad del manual porque entonces por ética no está bien poner la edad, pero todos esos criterios me dan que la probabilidad es que cuando usted tiene un paciente mayor frente a uno menor, va a priorizar una unidad de cuidado intensivo para el menor, lo más probable. Entonces yo cuando hago un análisis, y estos análisis no lo hace el médico, esto lo hace generalmente los comités científicos de las instituciones. Los comités científicos de las instituciones están regidos por comités de ética médica. Entonces se tienen todos esos 4 criterios y se analizan todos los 4 criterios simultáneamente, y con base en esos 4 criterios y las consideraciones que tenga el comité científico en ese momento y el comité de ética médica, que toda institución lo tiene, entonces dice, hombre, va para el paciente Julio o va para el paciente Pedro. No porque el paciente Julio sea rico o pobre, o no porque el paciente Julio o Pedro sea viejo o menor. Son los 4 criterios que se analizan simultáneamente y tienen que estar de acuerdo con el criterio del médico tratante y con el criterio del comité científico que tiene que intervenir en esos casos. Doctor, yo quiero preguntarle si en estos manuales de ética está establecido que si un paciente está conectado o está usando una UCI y de pronto llega un paciente a necesitar esa UCI con estos mejores pronósticos de vida, etcétera, ¿se podría cederle la UCI, desconectar al paciente que está ahí, pues digamos desconectarlo de la UCI y cedérsela a un nuevo paciente, o esto no se puede? No, eso se puede dar cuando un paciente está conectado a un ventilador, por ejemplo, y esos pacientes por lo general tienen una evaluación periódica, pero esta periodicidad no es cada 24 horas, sino cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas, dependiendo de los protocolos de cada unidad de cuidado intensivo, y se va evaluando si el paciente está en deterioro. Porque hay pacientes que van al deterioro. Entonces definitivamente llegó el paciente, por ejemplo, a una falla multisistémica, que no obstante estar conectado a un ventilador, y óigase bien, el ventilador, con estar conectado a ventilador, no es criterio de que me voy a salvar si estoy enfermo y estoy hospitalizado en cuidado intensivo. Entonces, me permite terminar. Entonces, sí, yo voy en un deterioro y llegué a una falla multisistémica, muy seguramente el médico que esté encargado de eso y el mismo comité científico se dice, hombre, este paciente ya hay que desconectarlo, porque no se justifica seguir en conectado a un respirador, que no se justifica seguir, no porque, es que acaba de llegar Julio Rodríguez, que Julio Rodríguez es una persona importantísima, entonces desconectemos a Pedrito Ramírez. Yo tengo se entiende, se hace usted entender perfectamente, doctor Esguerra. Pero yo tengo una última pregunta para usted. Cuando nosotros vimos por televisión, básicamente aquí en Colombia, lo que estaba pasando en Italia y en España, y cuando hablábamos con doctores españoles principalmente del colapso de las unidades de cuidados intensivos, pues evidentemente lo que se veía es que las decisiones tenían que tomarse en un espacio de tiempo muy cortito. Es decir, esto es de ya para allá. Esa evaluación del conjunto médico, de varios médicos tomando las decisiones, ¿qué tan rápido se pueden tomar? Es decir, cuando usted está en una sala de urgencias y está colapsado, como pasó, por ejemplo, en España, ¿en cuánto tiempo puede usted tomar esa decisión lo más rápido posible? Y si eso es factible, hacer una junta médica para tomar una decisión cuando usted está en urgencias, teniendo que decidir inmediatamente. Es que la inmediatez no es instantánea. Yo puedo tener una unidad de cuidado, en un hospital pueden haber 10, 20, 30 unidades de cuidado intensivo, que hay 5 intensivistas o 6 intensivistas o 6 personas encargadas que de ese cuidado de pacientes. Es muy fácil la comunicación médica. Miren, este paciente bajo estos parámetros, son parámetros evaluables técnicamente con mucha rapidez y con mucho conocimiento y con mucha responsabilidad y ética. Entonces se dice, mire, este paciente no da más, punto.
No es que tengamos que convocar a una reunión en una sala de juntas, en una mesa de juntas nos sentamos y presentamos la historia de cada paciente. No, son pacientes que vienen siendo manejados con gran inmediatez y con gran prontitud, con gran celeridad y con gran conocimiento de cada uno de los pacientes. Para eso están los monitores, para eso están las medidas, por ejemplo, de la orina cada hora, en toda una serie de parámetros que el paciente, por estar en cuidado intensivo, es que las unidades de cuidado intensivo están monitorizado un paciente en todos sus aspectos y en un momento determinado y en un momento definido, instantáneo, casi se puede decir, este paciente va muy mal, este paciente va peor. Pero doctor Esguerra, usted nos está pintando un panorama de una clínica o un hospital que está funcionando a la perfección. Y tal vez mi compañero en Cali, Hugo Mario, yo me acuerdo, empezando en marzo, cuando antes de que tuviéramos la cuarentena generalizada, hubo un audio que fue viral, que pusimos aquí en Blue Radio, de una médica caleña en España, diciendo, sí, tómense esto en serio, porque es que esto nos toca decidir inmediatamente a quién le damos el respirador o no. Y uno, cuando la escuchaba a ella, se imaginaba en la cabeza un escenario en donde no había la capacidad ni siquiera de pensar cuáles son las decisiones ni de hacer el monitoreo que nos explica el doctor Esguerra y demás. ¿Usted se acuerda, Hugo Mario, de ese audio? Sí, fue una doctora caleña que vive en una ciudad italiana. Claro, yo también lo vi. Y ella pedía justamente pues auxilio frente a la situación que estaba viviendo, porque se estaba decidiendo a quién darle el ventilador en la cama de cuidados intensivos. Y por eso yo le preguntaba sobre los adultos, porque muchos adultos fueron los sacrificados en Italia. Mire, yo no creo que lleguemos de sacrificados. No tomemos esa palabra, porque sacrificar tiene una connotación supremamente delicada. Disculpen. Pero No, lo entiendo perfectamente, doctor Esguerra, pero yo por eso le hacía esa última pregunta, y es, usted nos pinta un panorama en donde un hospital que está funcionando a la perfección, y lamentablemente en Colombia y en América Latina, incluso antes de la pandemia, nuestros hospitales no funcionaban a la perfección, y por eso, frente a un hipotético, ojalá eso no pase, de hecho las autoridades nos han dicho que se están preparando para que eso no suceda, pero en caso de que llegase a pasar, por eso queríamos preguntarle a usted cómo son los protocolos y cuáles son los mecanismos para decidir cómo se priorizan las UCI, a quién se le entregan y a quién no. Y usted ya nos explicó claramente que son 4 criterios y dice que se pueden tomar de manera muy rápida y que los médicos en Colombia y en el mundo pues están preparados para eso. Así que, doctor Esguerra Villamizar, le agradezco mucho haber hablado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial, es el doctor Herman Esguerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, dándonos esas explicaciones de los 4 puntos que se tienen, Hugo Mario, en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Y es la probabilidad de supervivencia en el corto plazo, es la probabilidad de supervivencia en el largo plazo, el tema de las comorbilidades y qué tanto cuesta la manutención de esa vida en el futuro, por si tiene que usted tener medicamentos, etcétera, etcétera, dependiendo las dolencias y padecimientos que tuviera antes. En ICI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán, los sábados y domingos a las 11 de la mañana, solo por la radio incluyente. Bueno, volvemos aquí a las cosas del derecho, Henry. Sí, señor, mi doctor. Y me gustaría, Henry, que de acuerdo al artículo de Caracol, señor, lo vamos a ir leyendo, Henry. Quiero que me ayude con los 4 criterios y vamos a leer criterio por criterio que determinó el comunicado de la Academia Colombiana de Medicina, y yo mismo voy a hacerles como el análisis, Henry, antes de escuchar el próximo video de María Elvira Arango, donde entrevista al doctor Ramón Abel Castaño y hablan de los 4 criterios para determinar a quién se le va a dar prioridad para que se salve o a quién se va a excluir para que se muera. Dicho, lo quiero poner así un poquito en términos duros, pero para que redimensionemos, para que realmente veamos lo que está pasando en el país ante el lleno de las UCI,
ante, digamos, por eso es tan preocupante cuando dicen que vamos en el 93% de cupo de las UCI, que ya estamos llegando al 100%, porque definitivamente ahí, en ese momento, Henry, es cuando vamos a tener que determinar quién se salva y quién se muere. Prácticamente dicho, en plata blanca, Henry, va a ser así. Sí, señor, lamentablemente es cierto. Entonces, Henry, ¿cuál es el primer criterio que trae este artículo? ¿Cómo se llama el artículo, Henry? Mi doctor, se titula ¿Cómo elegir a qué paciente con COVID-19 se le debe asignar ventilador en una UCI? Bien, gracias. Con gusto. Este artículo trae los 4 criterios, entonces vamos a analizar el primero. El primer criterio, doctor, es la expectativa razonable de que ese paciente supere el episodio agudo y pueda superar por lo menos su estado de salud y conciencia. Perfecto, o sea, que la persona tenga una mayor expectativa para superar el episodio agudo de coronavirus. Entonces, es muy probable que una persona con discapacidad, por dolencias que va arrastrando por la discapacidad o por la patología con la cual quedó con discapacidad o por las mismas secuelas de la discapacidad, pues a lo mejor no supere el episodio agudo del coronavirus, porque ese es el primero. O sea, si la persona de entrada va a superar la crisis del coronavirus, que no pueda respirar, ese es el primer criterio. ¿Qué tantas probabilidades tenga una persona ciega que adquirió la ceguera por diabetes y que salga adelante metiéndola en el respirador, frente a otra persona que no es ciega, frente a otra persona que no tiene diabetes? Entonces, definitivamente la discapacidad, como muchas veces, es secuelas. Es una secuela, es una consecuencia, es una de otra enfermedad que va arrastrando, una enfermedad de base. Entonces muy seguramente no va a superar el episodio agudo. Entonces el primer factor, ahí ya nos empezamos a quedar muchas personas con discapacidad, Henry. Sí, señor. Y por eso digo que tácitamente los 4 factores que trae la Academia Colombiana de Medicina van a afectar de una u otra manera a las personas con discapacidad, a los ciegos, a las personas que han quedado con discapacidad por glaucoma, que es hipertensión en el ojo, tensión alta en el ojo. Definitivamente hay una correlación entre esa discapacidad y las comorbilidades, Henry, o las enfermedades de base que le van a afectar esa situación de coronavirus o de COVID-19, que definitivamente se va a ver reflejado en la dificultad que va a tener en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Entonces esa sería la primera, Henry. Sí, señor. Vamos a la segunda para irles demostrando que todos los 4 factores del protocolo ético que trae la Academia Colombiana de Medicina de una u otra manera afectan la discapacidad o nos afecta a nosotros y nos van a excluir a la hora de seleccionarnos para el tratamiento del respirador en UCI. ¿Cuál es el segundo factor, Henry? De inmediato, doctor, el segundo factor es que ese paciente tenga una mayor expectativa de vida. Exactamente, que tengamos una mayor expectativa de vida. Hay unos documentos, Henry, del mismo Ministerio de Salud colombiana. En este momento no tengo el texto del documento, que han determinado que las personas con discapacidad tienen una disminución en la expectativa de vida. Es decir, el hecho del estrés de una persona caminando a ciegas por la calle, de una persona en silla de ruedas, del mismo desgaste de estar concentrado en el día a día para realizar las mismas actividades que una persona que no tiene discapacidad, genera un desgaste que de manera acumulativa disminuye la expectativa de vida. O sea, una persona ciega toda la vida, pues desde luego que digamos para correr, para hacer ejercicio, para cocinar, para concentrarse en clase, tiene un mayor desgaste porque no puede disfrutar de las ayudas visuales y tiene que compensar con los otros 4 sentidos todas las actividades, y por eso hay una disminución de 1, 2, 3 años, yo no sé porque no soy médico, Henry, pero sí hay una reducción en la expectativa de vida. O sea que el segundo factor
tampoco nos sirve porque van a decir, ¿a quién salvamos? ¿A un muchacho de 18 años, como decía Camila Zuluaga, o a un señor de 55 años ciego con diabetes, o a un señor cuadrapléjico con 65 años? ¿A quién se escoge, Henry? Pues obviamente que el médico con este segundo factor va a escoger al de 18 años, al de 20 o al de 25. Sí, señor. O sea que la discapacidad quedaría por fuera. Y ese es, yo entiendo, digamos, los criterios de la Academia Colombiana de Medicina, pero definitivamente yo estoy abogando es por la población con discapacidad frente a los 4 factores de la Academia de Medicina Colombiana de Medicina, que nos dejaría por fuera, nos dejarían morir, mejor dicho de otra manera. El tercer factor, Henry. Sí, señor, mi doctor, de inmediato, el tercer criterio es qué enfermedades de base o comorbilidades tiene ese paciente que pueden afectar esa mayor expectativa de vida. Perfecto. O sea, en últimas, ¿cuáles son las enfermedades de base? O sea, sería la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la hipotiroidismo o cualquier enfermedad de estas, digamos, que se va acumulando, y definitivamente como las personas con discapacidad adquieren la discapacidad muchas veces por estas enfermedades, bien sea por diabetes, que produce ceguera, bien sea por hipertensión, que muchas veces produce accidentes cerebrovasculares u otro tipo de accidentes. Entonces, generalmente, las personas con discapacidad pueden tener enfermedades asociadas, o sea que el tercer factor de la Academia Colombiana de Medicina tampoco nos sirve, Henry, tampoco nos ayuda mucho, porque hay muchas personas, o al revés, Henry, incluso la misma discapacidad puede generar enfermedades de base. O sea, el mismo estrés, la misma discapacidad, la misma angustia de la discapacidad puede generar hipertensión, o puede generar, por el sedentarismo, puede generar obesidad, o la enfermedad produce discapacidad, o a veces la discapacidad produce enfermedad. Puede haber una correlación, como les digo, yo tampoco soy médico, pero estoy haciendo un análisis lógico ante esta situación de la Academia Colombiana de Medicina. Sí, señor. Y el cuarto factor, Henry, que tampoco nos favorece, leámoslo, Henry, por favor. El cuarto criterio, doctor, es la cantidad de recursos que esa persona va a consumir durante ese episodio agudo en la unidad de cuidado intensivo. Esto es, Henry, que la persona genere menos gasto de recursos en la UCI. Pues desde luego que si yo estoy en la UCI y soy ciego, a lo mejor me tendrán que llevar al baño, me tendrán que guiar, alguien estará pendiente de uno, voy a generar mayor consumo de recursos en la UCI por la misma discapacidad, o si la persona es cuadraplégica, peor, y si la persona está en silla de ruedas, pues alguien le tendrá que ayudar. Mejor dicho, desde luego que la atención que se tiene que prestar a una persona con discapacidad es mayor por la misma situación de la discapacidad. O sea que tampoco nos sirve, Henry, definitivamente los 4 factores de la Academia Colombiana de Medicina perjudican a la discapacidad, mejor dicho, excluyen a la discapacidad para que seamos salvados, pese a que éticamente todos tenemos derecho a la vida, como lo dije en el videito que mandé para Canal 1. Así que, Henry, yo creo que estos 4 factores se suman o de manera transversal está presente la discapacidad. A mí me angustia que la discapacidad esté aquí presente de manera tácita. ¿Será que un médico, Henry, que llegue una persona con discapacidad visual, que llegue una persona con hipertensión, o sea, si es ciego, más de 60, hipertenso con diabetes, ¿será que lo van a escoger para salvarlo? Pues mi doctor... Pues yo creo que, Henry, la respuesta no me la diga, pero creo que los oyentes pueden entender que estos 4 factores definitivamente nos llevan a una conclusión, que tenemos que cuidarnos mucho para no ser contagiados, porque a la hora de la escasez de las UCI
de las unidades de cuidados intensivos, definitivamente no creo que el criterio de selección o de consideración especial por la discapacidad vaya a ser. Esto es un tema de sobrevivencia, es un tema de selección natural casi, y no nos van a escoger. Yo veo con preocupación y por eso yo estoy haciendo este llamado en este programa. No quiero tampoco causar pánico, pero sí quiero que pongan los pies en la tierra y sí quiero como que veamos con realidad esta situación, que no queremos que llegue al tope la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en todas las clínicas, porque a la hora de escoger o personas mayores o personas con morbilidades o con enfermedades de base o personas con discapacidad, creo que no vamos a ser muy bien librados. Lo digo con un poquito con angustia, pero pensando en ustedes, en las personas con discapacidad. Lo hago de manera sensata, de manera honesta y de manera responsable, de que yo veo que estos 4 factores no favorecen mucho la discapacidad. Y es así, Henry, como María Elvira Arango hace la entrevista al doctor Ramón Elías Castaño, y de manera pues fría, él dice que así son los 4 factores. Yo no quiero, mejor dicho, yo quiero más bien que ustedes escuchen en Voces y Sonidos, que juzguen ustedes mismos a la hora de escuchar al doctor y en la entrevista de María Elvira Arango. Así que, Henry, pues por favor nos comparte este audio y vamos a la última parte de conclusiones para ya ir cerrando este programa. Con todo gusto, mi doctor. Vamos entonces a escuchar este audio que lo encuentran a través del portal de Noticias Caracol. Recuerden, con el título ¿Cómo elegir a qué paciente con COVID-19 se le debe asignar ventilador en una UCI? Y nos preguntamos cuáles son esos 4 parámetros que la Academia Nacional de Medicina recomienda a los médicos en el momento de tomar decisiones para asignar unidades de cuidados intensivos a pacientes con COVID-19. María Elvira Arango conversó con el doctor Ramón Castaño sobre esta ruta que ayuda a salvar vidas. Muy buenas noches a todos. De mi cuarentena a la del doctor Ramón Abel Castaño de la Academia Colombiana de Medicina, que acaba justamente de terminar una investigación después de haber consultado médicos, clínicas, hospitales, conceptos universitarios por todo el país, que no se va a volver una camisa de fuerza, pero sí será una guía importante para la atención de los pacientes en tiempos de COVID. Es que en esta situación de crisis, cuando la demanda supera la oferta, pues intentan apoyar a los médicos, a los intensivistas y a los especialistas cuando están en una unidad de cuidados intensivos. Doctor, muy buenas noches. La pregunta del millón: ¿cómo decidir a quién se le dará la oportunidad de un ventilador? Porque es que esas decisiones son de vida o muerte. María Elvira, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Sí, es una decisión realmente muy compleja cuando la cantidad de pacientes supera las camas disponibles. Es necesario inevitablemente escoger una persona para ocupar ese ventilador, y ello quiere decir que automáticamente las personas no seleccionadas para ese ventilador, pues lamentablemente fallecerán. Sí, ¿y cómo se toma esa decisión? Exactamente, porque el médico se enfrenta a ese dilema ético dentro de una UCI, en medio de una emergencia, una persona está sufriendo. ¿Qué hace? ¿Cómo toma esa decisión? Sí, realmente es una decisión muy difícil que involucra mucho más que elementos puramente técnicos y pasa más al ámbito de lo ético. Y pues nosotros desde la Academia Nacional de Medicina hemos hecho una recomendación muy clara en el sentido de tener en cuenta 4 criterios que son los siguientes. El primero es la expectativa razonable de que ese paciente supere el episodio agudo y pueda recuperar por lo menos su estado de salud y conciencia. El segundo criterio es que ese paciente tenga una mayor expectativa de vida, pero también un tercer criterio, y es qué enfermedades de base o comorbilidades tiene ese paciente que puedan afectar esa mayor expectativa de vida. Y un cuarto criterio es la cantidad de recursos que esa persona va a consumir durante ese episodio agudo en la unidad de cuidado intensivo.
Los 4 criterios, esto es muy importante entenderlo, los 4 criterios se deben analizar simultáneamente, no tienen un orden jerárquico ni son secuenciales, se analizan de manera simultánea y esto tiene una implicación muy importante. Evidentemente, el segundo criterio que menciono tiene que ver con la edad. Si es una persona de mayor edad, pues tendrá menos expectativa de vida que una de menor edad. Sin embargo, la edad per se no es un criterio único de exclusión o de selección del paciente, porque eso es lo que se ha comentado mucho en los medios y en las redes sociales, que están seleccionando por edad. Pero nosotros como Academia de Medicina no recomendamos que la edad, es más, lo decimos explícitamente, la edad per se no es un criterio de selección, debe sumarse a los demás criterios que he mencionado. Sí, usted me dice que son esos 4. Doctor, ¿la decisión la toma esa persona, ese médico, ese intensivista solo o esa decisión de a quién atender por lo menos? Le digo porque me supongo yo que es más fácil cuando uno toma la decisión si lo hace en compañía de otros expertos y no es una decisión autónoma. Claro, bueno, la decisión siempre es autónoma porque el médico debe, en ejercicio de su autonomía, considerar cuál es la opción, la elección, debe tomar la decisión. Sin embargo, dado que este tipo de decisiones tan difíciles, tan complejas, generan una alta carga moral y emocional en el médico, nosotros también recomendamos que el médico, en la medida de lo posible, busque el apoyo de un par o de un comité de ética o de un comité de triaje, de selección de camas de UCI en los hospitales. Algunos hospitales los tienen, el problema es que no todos los hospitales, solamente los hospitales más grandes, los más organizados, los que tienen comités de ética, pueden, digamos, dar este apoyo a ese médico, pero en muchos otros hospitales del país no existen estos comités de ética. Sin embargo, el médico tiene que seguir tomando la decisión y para evitar esa carga moral y emocional, lo que recomendamos es que se apoye en alguien más, inclusive la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, AMCI, ha habilitado un recurso para apoyar a los médicos en este tipo de decisiones y darles la orientación en cuanto a resolver el dilema ético. La idea es entonces que el médico no tenga que enfrentar solo toda la carga moral y emocional que implica dejar de atender a un paciente que en condiciones de no emergencia le pudiera haber dado la oportunidad de conectarle a un ventilador y salvarle la vida, o peor aún, pacientes que estando conectados, y eso también lo consideramos nosotros en nuestras recomendaciones de la Academia de Medicina, pacientes que estando conectados, dado que no mejoran o que su estado se está claramente empeorando, allí también se debe considerar la posibilidad de suspender el tratamiento y pasar ese paciente a la etapa de final de vida para poderle dar la oportunidad a otro, siempre y cuando haya un paciente real esperando ese ventilador y tenga más opciones con mayor expectativa que el otro. Pues muy importante este documento de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo, cuídese mucho y ojalá le sirva esto a tantos y tantos médicos que le están poniendo el pecho a esta pandemia. Buenas noches, que descanse. Carlos Parra Duzán es INSI Radio y deja las leyes claras y al derecho. Pues realmente es un tema que nosotros hemos hecho las recomendaciones desde el principio de la cuarentena de cómo las personas con discapacidad estamos más expuestas, con discapacidad visual sobre todo, porque estamos más expuestos a tocar, que hay una mayor vulnerabilidad, que también hemos expuesto, Henry, cómo las personas ciegas estamos un poquito en la cuarentena aislados porque las plataformas no son accesibles, porque los cursos online no tienen toda la accesibilidad que quisiéramos, sí, porque las aplicaciones de la banca virtual no son muy accesibles, porque las películas no todas tienen audiodescripción, porque ya no nos prestan la misma ayuda a la hora que nos vean con bastón y con tapabocas, ya esa ayuda se ha ido perdiendo. Pero ahora estamos tocando un tema aún más crítico, Henry. Señor, mi doc. Que está en el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es la garantía del derecho a la vida. Sí, señor. Y yo creo que aquí, cuando hablamos del derecho a la vida, cuando hablamos de que si la vida de las personas con discapacidad vale igual que de la vida de una persona que no tenga discapacidad, pues desafortunadamente con los 4 factores de la Academia Colombiana de Medicina, pues vemos que de manera directa o indirecta se ve afectada la discapacidad.
Por eso vuelvo a reiterar el llamado ético, el llamado desde la población con discapacidad a que respeten la vida de las personas con discapacidad, a que se nos garantice el derecho a vivir, ya que por tener una deficiencia, ya que por tener una funcionalidad disminuida, como es la discapacidad, no por ello quiere decir que no tengamos derecho a la vida. Reivindicamos desde aquí, desde el Instituto Nacional para Ciegos, desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 10, el derecho a vivir, el derecho a que se nos garantice la vida, y por eso hemos hecho este programa en el día de hoy, porque vemos con preocupación los 4 factores de la Academia Colombiana de Medicina y cómo en los 4 factores está presente tácitamente la discapacidad y no quedamos bien parados frente a estos 4 criterios. Pues Henry, señor, desafortunadamente como jurista, como ciudadano, como colombiano y como persona que estoy viviendo esta pandemia, pues tenía que tocar este tema, que no es fácil de digerir, es un tema ético, es un tema técnico, es un tema médico, ciencias, digamos, la ciencia de la medicina que no manejamos, pero sí podemos plantear la preocupación y sí entendemos el conflicto ético en el que se puede ver abocado un médico a la hora de tener que seleccionar un paciente, pero también entiendo que las personas con discapacidad, que en Colombia somos más de 3 millones de colombianos, reivindicamos ese derecho a la vida, ese derecho a un respirador, ese derecho a una cama de la unidad de cuidados intensivos, y por eso hemos planteado este programa. No con el ánimo de paniquearlos, no con el ánimo de angustiarlos, no con el ánimo de generar zozobra, pero sí con el ánimo de que vean la realidad de lo que está llegando el pico más alto del coronavirus en Colombia, de la COVID-19, y la dificultad en la que nos podamos ver enfrentados nosotros, las personas con discapacidad, a la hora de necesitar una UCI por coronavirus. Así que les agradezco, me disculpan esta temática como tan dura, tan difícil de tratar, y lo he tratado, lo he hecho con la mayor responsabilidad, y por eso hemos puesto los audios, Henry, para que sean los oyentes los que analicen, los que determinen qué cuidados deben tener, y por eso les hago un sentido llamado a que se cuiden, a que tomen todas las precauciones posibles, a que reflexionen sobre el tema, porque nosotros, las personas con discapacidad, valemos mucho y nuestra vida vale. Así que debemos luchar por el derecho a la vida de las personas con discapacidad en torno a la diversidad humana, en torno a la diferencia, y por favor, cuídense. Desde aquí, desde estos micrófonos de INSI Radio, los seguiremos acompañando para que no se sientan solos, no se sientan aislados, y para que tengamos todas las medidas de precaución posibles, ya que estamos en una situación bien difícil del pico más alto del coronavirus y esta situación de escoger quién vive. Y nosotros, las personas con discapacidad, tenemos derecho a la vida. Así que muchísimas gracias. Desde estos micrófonos, como les digo, no es para angustiarlos, pero sí para que seamos conscientes de la dificultad que está viviendo el país. Muchísimas gracias desde aquí, desde el Instituto Nacional para Ciegos INSI, desde esta emisora tan querida INSI Radio, los queremos mucho, y agradeciéndole, Henry, muchísimas gracias por acompañarme en la realización de este programa. Gracias a usted, doctor, por compartir esta información, también su conocimiento a través de estos micrófonos de Las Cosas al Derecho, como siempre, trayendo la información de primera mano. Gracias, Henry. Muchísimas gracias, y estaremos hasta un próximo programa aquí en Las Cosas al Derecho, pensando en un programa de actualidad, de mucha trascendencia para nosotros, como lo hacemos cada 8 días. Un abrazo, los queremos mucho, y hasta un próximo programa. Chao. En INSI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana, solo por la radio incluyente.